Hola. Buenos días. Bueno, mi nombre es Bruno Oliveira. Trabajo con Developer Relations en Android. Y vamos a hablar aquí un poquito sobre la excelencia en la experiencia de usuario en Android. Bueno, como dije ayer, lo que hablo es portuñol, entonces perdón por los errores. Entonces, portuñol es esto que está aquí, ¿verdad? Entonces, bueno, Android es una plataforma que hay un ecosistema con muy entusiasmo. Entonces, hay como 6.000 millones de installs, unos 150 millones de usuarios, y tenemos casi medio millón de usuarios a más a cada día. Y hay 250.000 aplicaciones en Android Market. Entonces, la pregunta que se hace es cómo lograr éxito en Android Market. O sea, cómo hacer una aplicación que los usuarios van a elegir en lugar de otras aplicaciones que hay en Android Market. Y la respuesta, bueno, antes que nada, la respuesta es, tu aplicación tiene que tener calidad. Porque a veces ese es el proceso que muchos utilizan. Mi aplicación funciona, listo, ¿verdad? Voy a lanzarla. Y a veces, la verdad es que a veces pasa, es peor que esto. A veces esto, ¿verdad? Mi aplicación compila, listo. Este es el control de calidad. Entonces, antes que nada, es necesario que tu aplicación funcione, que haga lo que tiene que hacer. Entonces, la calidad de tu aplicación es crucial. Ese es el primer paso. Pero suponiendo que la calidad no es un problema, o sea, suponiendo que tu aplicación hace lo que tiene que hacer, el segundo paso es que las aplicaciones se dividen en dos categorías. Estas dos categorías son las siguientes. ¿Alguien sabe cuáles son las dos categorías? Bueno, las dos categorías principales son, hay aplicaciones que aman al usuario, sí, entonces hacen todo para que el usuario se quede satisfecho con las funciones de la aplicación. Y hay el otro tipo, que son las que odian al usuario. Entonces, para tener éxito, tiene que estar seguro que tu aplicación está en la categoría A. Entonces vamos a dar algunos consejos para que tu aplicación se quede en la categoría apropiada. Bueno, vamos a hablar un poquito de usuarios. ¿Les gustan los usuarios? Sí. La verdad es que a mí me gustan los usuarios porque son herramientas perfectas para debug. Entonces, sí, es verdad. Pasa que, bueno, si hay un error en tu aplicación, si hay una manera de sacar el único null pointer exception posible en tu código, los usuarios lo van a encontrar. Entonces, bueno, la verdad es que, bueno, los usuarios son criaturas muy amables. A mí me gustan, bueno. La verdad es que, bueno, la computación, tuvimos ahí algunas, ¿cómo se llama? Algunas edades. ¿Sí? Y fuimos cambiando nuestro concepto de usuario. En Unix, en los años 70, por ejemplo, el concepto era que el usuario no existe. O sea, no hay usuarios, porque en Unix originalmente, como cada programa consume una entrada y produce una salida. Entonces, y la salida de un programa es la entrada del próximo. Y la entrada del programa es la salida de un otro. Entonces, el usuario era simplemente un programa. Entonces, el usuario es un programa raro que hace una salida muy lenta. Entonces, pero era un programa. Después fuimos a una etapa donde, bueno, el usuario existe, ¿verdad? Entonces, nos dimos cuenta que el usuario existe. Entonces, bueno, el usuario es una cosa. Después, el usuario se convirtió en algo importante. Entonces, ahí teníamos como interfaces basadas en el usuario, interfaces que tenían foco en el usuario. Entonces, con el ratón, con las ventanas y todo. Pero en mobile especialmente, el usuario no es solamente importante, sino que crucial. Entonces, el usuario es muy importante en una aplicación mobile. Entonces, ¿cómo hacer una aplicación que satisface a lo que el usuario quiere? Bueno, en primer lugar vamos a hablar de diseño de interfaz para teléfonos y tabletas y algunos consejos para compatibilidad, conveniencia y economía. Pero ¿qué es este de diseño de interfaz y usabilidad? La usabilidad es una interfaz que es intuitiva, que es conveniente, no hay sorpresas y es invisible. Entonces,
cuando digo una interfaz invisible es que el usuario no se da cuenta que existe diseño de interfaz. Ese es el mejor escenario posible. Entonces, si el usuario no se da cuenta de todo tu trabajo con el diseño, sí, eso es bueno. Porque si el usuario se da cuenta de tu trabajo es porque algo no funciona. Entonces, una interfaz buena es una interfaz que el usuario utiliza sin se dar cuenta que la está utilizando. Y claro, hay un balance que tiene que ser hecho entre una interfaz que es fácil de aprender y otra que es fácil de utilizar, porque son cosas diferentes. Entonces, una interfaz con tutoriales, con personajes animados diciendo qué hacer y todo, es una interfaz que puede ser fácil de aprender, pero tal vez no sea fácil de utilizar, porque va a ser inconveniente. Y al contrario también es posible. Por ejemplo, una interfaz de comandos es fácil de utilizar, porque una vez que la aprendes, bueno, es muy sencillo. Pero es difícil de aprender, porque tiene que memorizar los comandos y todo. Entonces, a veces es difícil hacer un balance apropiado entre las dos cosas. Bueno, si este es un asunto tan difícil, la pregunta es, ¿quién hará el diseño de mi interfaz? ¿Alguien sabe? ¿Quién hace el diseño de tu interfaz? ¿Tú mismo? ¿Un programador? ¿Ingeniero? Bueno, la verdad es que nosotros, los ingenieros, no tenemos un concepto muy bueno de belleza ni de usabilidad. Es verdad. Por ejemplo, yo soy ingeniero y para mí la interfaz perfecta es esta. Entonces para mí está bien, perfecto. Es una interfaz perfecta. Bueno, la verdad es que, bueno, para decir la verdad, está un poquito simples, ¿verdad? Entonces, a mí me gustan las interfaces un poco más complejas, un poco más interesantes como esta. Bueno, el punto es que yo soy ingeniero y la verdad es que no sé hacer diseño de interfaz. La verdad es que pocos ingenieros saben hacer diseños eficientes de interfaz. Entonces, mi consejo siempre es consulte a un designer, porque los designers son los profesionales que saben cómo funcionan las interfaces y saben lo que es bello y lo que no es en una aplicación. Porque la comparación que siempre hago es, ustedes permitirían a que un designer escribiese tu código. Por ejemplo, llega un designer, abre la puerta de tu oficina y dice, no, yo me encargo de esta clase. No dejarían, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nosotros, ingenieros, queremos hacer design, que no es nuestra área? Entonces, ese es el consejo. Consulte siempre a un designer para saber cómo debe ser la interfaz de tu aplicación. Bueno, voy a seguir mi propio consejo y no voy a decirles cómo hacer design, pero voy a presentar las herramientas que están disponibles para las interfaces. Entonces, vamos a empezar hablando un poquito de Honeycomb. Entonces, Honeycomb es la versión de Android que fue pensada desde cero para tabletas. Entonces, es importante pensarla desde cero para tabletas, porque las tabletas son algo muy diferente de los teléfonos, porque la área de pantalla es muy grande. Entonces, las posibilidades de interacción con el usuario son muy más complejas. Entonces, bueno, el look and feel de Honeycomb es muy futurístico. Entonces, a mí siempre me acuerda un poco de la película Tron, porque es todo como tridimensional, con estas líneas, con energía y todo. Entonces es una interfaz muy tridimensional que tiene que tiene pocas líneas y mucha energía. Entonces a mí me gusta mucho el efecto visual, pero quien lo hizo fue un designer, naturalmente, porque yo nunca tendría estas ideas. Bueno, y una cosa que en Honeycomb es, un cambio desde Gingerbread es con respecto a cajas. ¿Qué piensan de cajas? Cajas son interesantes, ¿verdad? No hay interfaz que no se quede más interesante con cajas. Son cajas para todos. Está mejor ahora la diapositiva, ¿verdad? Con cajas. La verdad es que, las cajas no nos gustan mucho, porque, las cajas son necesarias en pantallas chicas para como delimitar los componentes, pero en pantallas grandes como en Honeycomb y tabletas vemos cada vez menos cajas, porque como tenemos espacio, utilizamos el espacio para aclarar las relaciones entre los componentes y no las cajas. Entonces ese es un ejemplo de los componentes, de los elementos de Honeycomb. Puedes ver que hay muy pocas cajas. Entonces, por ejemplo, los text boxes son simplemente una línea sencilla, en lugar de como un rectángulo.
Entonces, si comparamos ahí, por ejemplo, la interfaz de Gmail en Gingerbread y Honeycomb, vamos a ver que en Honeycomb hay mucho más espacio. Entonces, utilizamos el espacio para comunicar cómo funciona la interfaz. Y mientras en Gingerbread utilizamos cajas para indicar dónde empiezan y dónde terminan los componentes. Entonces, Honeycomb es mucho más, sí, es mucho más como amigable con el usuario. Action Bar. Action Bar es un elemento nuevo en Honeycomb. Y la Action Bar es esta barra que hay en la parte de arriba de las aplicaciones. Y tiene varias funciones importantes, como por ejemplo presentar el logotipo y el nombre de tu aplicación. Es una área donde el usuario puede navegar para que el usuario sepa dónde se encuentra, porque los usuarios son criaturas que se piden en aplicaciones. Entonces es necesario tener ahí una manera para que el usuario se ubique. Y también la área a la derecha son las acciones más frecuentes. Entonces, ese es el principal de la Action Bar. Son acciones frecuentes, que son esta parte de la derecha. Por ejemplo, esta es la Action Bar de Calendar. Entonces, ahí está como, por ejemplo, crear un nuevo appointment, irse a la fecha de hoy y el menú. Entonces, también navegación, que dice el usuario dónde se encuentra. Entonces, la navegación se puede hacer con tabs o spinners. Entonces, en este caso, estamos utilizando tabs. Hay aplicaciones que tienen muchos tabs, entonces cuando están en Landscape, presentan tabs, y cuando la pone en Portrait, se cambia a un spinner. Entonces, es una posibilidad. Y también menú y búsqueda. Entonces, en la derecha es el menú, y tenemos también una caja para hacer búsqueda. Una otra función importante de la Action Bar es navegación app. O sea, la interfaz de Honeycomb fue muy pensada con base en la web. Porque en la web, bueno, la web ha entrenado a los usuarios por años y años. Entonces, hay cosas que los usuarios están habituados en la web. Por ejemplo, el botón back. Entonces, cuando el usuario no sabe qué está pasando o cuando el usuario está nervioso, lo que pasa es que como oprime el botón back. Entonces, el botón back es como el remedio para todo. Entonces, bueno, en Android tenemos la misma filosofía. Cuando el usuario no comprende una pantalla o no es lo que quiere, oprime el botón back y se vuelve a la pantalla anterior. Entonces, el mismo con el botón up, porque por años y años en la web entrenamos a los usuarios a saber que cuando hacen clic en el logotipo de la aplicación, van a una navegación up, o sea, van a volver a la pantalla home. Entonces, el mismo debe pasar con tu aplicación. Entonces, cuando el usuario hace clic en el logotipo, debe volver a la pantalla principal. El otro uso de la Action Bar es que cuando elementos están seleccionados, la Action Bar se cambia para refletir la situación de selección. Entonces, por ejemplo, esta es la Action Bar de Gmail. Entonces, me está diciendo que hay 3 mensajes seleccionados. Hay un botón para clicar en Done. Y hay un botón para como cambiar los labels y para las acciones frecuentes. Y son acciones que van a afectar los mensajes que son seleccionados. Y eso lo sé porque los mensajes que son seleccionados también son verdes. Entonces, la barra es verde para orientar al usuario que lo que pasa con todos los mensajes que están seleccionados es lo que pasa con los botones. Eso es muy interesante porque es algo que yo como ingeniero no pensaría. Para mí los colores son como una tripla hexadecimal. Entonces, yo no pensaría en colores de esta manera. Entonces, es muy interesante como las soluciones para interfaz de usuario que hay en Honeycomb, que son muy intuitivas. Bueno, hablar un poquito de fragments. Bueno, cuando comparamos a un teléfono, ¿qué tenemos en tabletas que no tenemos en teléfonos? Sí, lo que tenemos es espacio, mucho espacio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tenemos este espacio todo? ¿Cómo hacemos? Bueno, normalmente lo dividimos en fragments, porque a veces no necesitamos de tanto espacio. Entonces, normalmente cuando en teléfonos tenemos una actividad A que llama una actividad B, y cada una es una pantalla completa. En Honeycomb normalmente vamos a dividir la pantalla en fragments y poner las dos en la misma pantalla. Entonces tenemos ahí el fragment A y el fragment B. Entonces están en la misma pantalla en lugar de tener como actividades diferentes.
Hay muchas configuraciones posibles con fragmentos. Entonces, ese es un fragmento en la izquierda y otro en la derecha, solo una de las configuraciones posibles. Entonces, puede ser como stretch, como stack, expand, collapse, and show, hide. Y tiene que pensar en cómo va a funcionar la disposición de los fragmentos cuando el usuario como cambia tu aplicación de landscape para portrait. Porque dependiendo de tu aplicación, hace sentido como hacer un fragment que se expande o comprime, o a veces hace sentido hacer un fragment que enteramente como desaparece y aparece solamente en landscape. Por ejemplo, en Gmail, cuando estás como mirando a tus emails, en landscape tiene los subjects, y cuando rotas el dispositivo para portraits, los subjects desaparecen. Hay también expand collapse, eso también se ve en Gmail cuando estás viendo a tus carpetas o labels. Entonces cuando rotas el dispositivo, como el fragmento de la izquierda se convierte en un fragmento pequeño. Entonces, bueno, hay muchas posibilidades. Y es necesario, ya como el stack, que puede ser que sea necesario hacer como reorganizar completamente los fragments. Y siempre es necesario pensar muy bien en esta experiencia, porque es muy importante para el usuario poder rotar el dispositivo de la manera como quiere. Entonces tiene siempre que pensar en lo que es más conveniente para el usuario utilizar y no en lo que es el más conveniente para tu programar, porque el usuario es más importante. Un otro aspecto importante es tener un hero screen. Un hero screen no es una pantalla con Superman, ni tampoco una pantalla que fue mordida por una araña radioactiva. Pero en un hero screen es una pantalla que los usuarios van a se quedar muy entusiasmados y van a querer como mostrarla a sus amigos y todo, para decir, mira. Esto, por ejemplo, pantallas que tienen como carrusel en 3D son interesantes. La pantalla de Google Books es una pantalla en 3D, en RenderScript. Entonces es muy interesante porque muestra los libros como si estuvieran, bueno, en 3D. La pantalla de Markets, la pantalla de YouTube, que es como si estuviera dentro de un cilindro de videos. Y naturalmente, como las pantallas no tienen que refletir nada del mundo real, porque todos sabemos que en nuestros escritorios los libros están como fluctuando en una mesa cinza, ¿verdad? Y los cilindros de video también son muy comunes. Entonces, bueno, las pantallas no tienen que refletir nada real. Tienen solamente que ser muy interesantes. Entonces, este es un hero screen. Es la pantalla que va a ser el screenshot de tu aplicación. Un punto muy importante en la experiencia del usuario es la compatibilidad. Entonces, la compatibilidad es muy importante, especialmente en Android. Porque en Android tenemos, está equivocado, son 410 dispositivos. Entonces, esos dispositivos son muy diferentes y hay mucha variedad de versión del sistema, de tamaño de pantalla, de teclado, de trackball, sensores. Entonces, es muy importante funcionar con la mayoría de los dispositivos. Porque la verdad es que una aplicación que no funciona con ciertos dispositivos es una aplicación arrogante, es una aplicación que dice, a mí no me gustan ciertas personas. ¿Tienes un dispositivo con pantalla chica? No, lo siento, no me gusta trabajar contigo. Entonces es una aplicación arrogante. Entonces en la medida conforme posible es siempre bueno hacer aplicaciones que funcionan en la mayoría de las configuraciones posibles. Entonces un punto muy importante en la compatibilidad es el tamaño de pantalla. Entonces hay las pantallas small, normal, large y X-large. Hay las pantallas con densidad de píxeles diferentes como low DPI, medium DPI, high DPI y extra high DPI. La pantalla puede estar en portrait o en landscape. Entonces, bueno, solamente con eso ya son como 16 combinaciones posibles. ¿Y cómo hacer para hacer layouts para cada una de esas combinaciones? Bueno, es muy sencillo porque el framework se pone su layout en una carpeta con el nombre de la clasificación. El framework va a seleccionar automáticamente el layout de la carpeta apropiada. Entonces, si pone un layout en una carpeta que se llama layout small, bueno, el framework va a utilizar automáticamente para pantallas chicas. Si pone un layout en small land, la va a utilizar para pantallas que son chicas, están en la orientación landscape. Si pones un bitmap en drawable LDPI, el framework lo va a utilizar automáticamente cuando tienes una pantalla con low DPI.
Entonces es muy sencillo hacer como resources para pantallas diferentes, solamente tienes que ponerlas en las carpetas apropiadas. Y ahora tenemos no solamente esto de small, normal, large, x large, porque, bueno, antes de la versión 3.1, antes de la versión 3.2, dividíamos las pantallas en esas clases, pero la verdad es que la clase large es muy grande. Entonces hay las large que son chicas y las large que son grandes. Entonces ahora tenemos una nueva manera de hacer compatibilidad con tamaños de pantalla. Entonces en lugar de decir large, puede decir exactamente la dimensión que quieres. Por ejemplo, SW 600dp significa una pantalla que tiene al menos 600dp de ancho. Entonces, algunos consejos para compatibilidad de pantalla es utilizar siempre el support screen en tu manifest para decir cuáles son las pantallas soportadas. Utilizar layouts diferentes para tamaños diferentes, eso es muy importante. Utilizar DP y SP en lugar de píxeles, porque DP y SP son mensuras que son independientes de densidad. Match parent y wrap content en layouts, entonces en lugar de decir como 200dp o 100dp, utilizar match parent y wrap content para que su layout sea flexible. Nunca utilizar absolute layouts, que es el layout donde pone como valores en píxeles. Y fornecer bitmaps para diferentes resoluciones. El absolute layout, bueno, si quieres ver un ingeniero de Android enojado, pregúntale, oye, estoy utilizando absolute layout y no está funcionando. Porque absolute layout no va a funcionar en varios dispositivos. Bueno, algunos consejos generales. Me olvidé de traducir esa diapositiva, pero son consejos generales. Está en portugués. Bueno, el primer consejo es que hay muchos que piensan que mobile es todo lo mismo y puedo simplemente convertir mi app de otra plataforma, ¿verdad? Tengo una app para una plataforma y cualquiera y voy a convertir y hacer como ports para las otras. Pero la verdad es que esto al usuario no le gusta mucho esto. Porque cada plataforma tiene su propia experiencia. Entonces es muy importante que su aplicación esté integrada con la plataforma. Entonces el consejo es hacer un app específico para tu plataforma, que se parece con la plataforma y perfectamente integrado con la plataforma. Naturalmente, si tienes como funcionalidad de background, no necesitas hacer el código nuevamente. Es solamente una cuestión de interfaz. Entonces normalmente si tu aplicación es compleja, como una porcentaje muy pequeña va a ser la interfaz. Por ejemplo, hay plataformas que no tienen el botón back en el dispositivo. Android sí lo tiene, entonces no es necesario tener un botón back en pantalla, porque no es necesario ocupar un espacio de pantalla solamente para un botón back, si hay un botón back en el dispositivo, por ejemplo. Un otro consejo es pensar que, el usuario siempre se acordará de mi app, ¿verdad? Una vez que lo instaló, mi app es muy memorable y el usuario siempre va a se acordar de mi app. Bueno, esto no es verdad. Los usuarios son criaturas que se olvidan fácilmente. Entonces, el consejo es asegurarte que tu app esté presente en el sistema, de una manera que el usuario no se olvide. Entonces, hacer como un handler de intent, o sea, siempre que hay una URL, que tu aplicación es la mejor, entonces es mejor que instalar un filter, para que siempre que el usuario acceda a una URL con este patrón, tu aplicación salte. Content providers, o sea, fornecer contenido a otras aplicaciones. Hacer un live wallpaper de tu aplicación, es interesante, y un home screen widget. ¿Qué es un home screen widget? Bueno, es esto. Son las aplicaciones que se quedan en la pantalla principal. Y normalmente las aplicaciones que tienen home screen widgets tienen mucho más éxito que las aplicaciones que no las tienen, porque el usuario está constantemente, se acuerda de tu aplicación, porque está directamente en la pantalla home. Ahí, por ejemplo, el calendar, Gmail, websites. Entonces, si el usuario enciende el dispositivo y ve su aplicación, se va a acordar de tu aplicación muy más fácilmente. Un otro consejo, hay desarrolladores que piensan que, todo dispositivo es un teléfono, ¿verdad? Una tableta simplemente es un teléfono grande. O si tienes una tableta, lo siento. Pero la verdad es que mobile es más que teléfonos. Mobile son celulares, son tablets, muchas otras cosas. Entonces es necesario tener atención a las diferencias. Por ejemplo, rotación. Y tablets no tienen telefonía. Eso de rotación es interesante porque la rotación default en un teléfono es portrait.
Entonces, cuando tengo que lo poner en landscape, hace una rotación de 90 grados. Pero una tableta empieza en 90 grados, empieza en landscape. Y si la pongo en portrait, sí tengo que hacer una rotación. Y hay muchos juegos que dicen como, pero para ser más fácil, como la orientación de es portrait, voy simplemente a rotar mis gráficos 90 grados. Eso no va a funcionar en tabletas, porque si rotan los gráficos de 90 grados en una tableta, van a quedar en portrait. Entonces es muy, muy malo cuando veo esto. Una otra es que, bueno, tablets no tienen telefonía. Entonces, si tu aplicación no utiliza teléfono, entonces no es necesario como poner teléfono en el Android Manifest. De otra manera, los tablets no van a lograr instalarlo. Otro consejo es, bueno, algunos desarrolladores dicen, bueno, voy a utilizar solamente lo que está disponible en todos los dispositivos, ¿verdad? Porque hay dispositivos diferentes, entonces voy a hacer como el mínimo. Entonces solo voy a utilizar lo que está disponible en todos. Entonces la aplicación que resulta de esto se llama Hello World. Y no es muy interesante. Entonces el mejor es siempre utilizar el mejor de cada dispositivo. O sea, permítale al usuario configurar la interacción. Entonces esto es muy, muy importante porque a algunos usuarios les gusta como el touchscreen para hacer interacción y a otros van a gustar el acelerómetro. Entonces es muy importante permitir al usuario configurar la manera que quiere interactuar con tu aplicación. Porque los usuarios tienen muchos gustos diferentes. Otro consejo es, hay aplicaciones que dicen, el usuario está siempre online, ¿verdad? Ya hay internet en toda parte. Y si no hay internet, bueno, salta ahí un mensaje que dice no hay conexión, lo siento, bye. Pero la verdad es que en la mayoría de las aplicaciones hay siempre una manera de utilizar la aplicación offline. Entonces, aunque sea solamente para ver el último que la aplicación bajó del servidor, todavía sí es útil. Entonces, el consejo es siempre permitir al usuario utilizar tu app offline. O sea, de una manera que tenga sentido, naturalmente. Por ejemplo, Gmail es una excelente aplicación para esto, porque si estoy offline, naturalmente no puedo enviar o recibir emails, pero puedo como teclear drafts, puedo como mirar mis mensajes que tengo en el dispositivo. Entonces es muy interesante. Porque esto enoja mucho al usuario cuando hay datos disponibles y la aplicación no quiere te dar acceso solamente porque no hay conexión. Entonces hay aplicaciones que como me gustaría ver algo que está en pantalla, está ahí, está en pantalla, pero por ejemplo es un número de teléfono que vengo de buscar en la web. Cuando inicio la aplicación, el número de teléfono está ahí, pero en frente del número de teléfono hay una mensaje diciendo no tengo conexión. Y no puedo mirar el número de teléfono que está detrás de esta pantalla. Entonces, muy, muy interesante siempre tener una manera de utilizar offline. Otro consejo es, a veces hay aplicaciones que dicen, me gustan los datos, ¿verdad? A todos nos gustan los datos, ¿verdad? Somos personas conectadas. Y entonces, a veces las aplicaciones dicen, bueno, voy a conectarme a mi servidor a cada 5 minutos para ver si hay datos nuevos. Porque, bueno, quiero presentar datos que son nuevos a mi usuario. Pero eso es un problema porque, bueno, vas a consumir mucho la batería haciendo esto. Y un otro problema, bueno, es que a veces no hay conexión. Entonces, es mejor, en este caso, utilizar C2DM para notificaciones. ¿Qué es C2DM? C2DM es Cloud to Device Messaging, o sea, es un mensaje que sale de la nube y va hasta tu usuario directamente. ¿Y cómo funciona? En primer lugar, te registras, entonces tu aplicación envía un intent de register y el sistema va a enviar un broadcast con registration. Y este broadcast contiene una identificación que va a tu servidor. Entonces, a partir de ahí, esa identificación identifica un dispositivo en particular y el servidor puede enviar un mensaje cuando quieras a tu dispositivo utilizando esta identificación. Entonces, hay más informaciones aquí en este sitio, pero es una manera, o sea, es una manera que tu servidor puede enviar un mensaje directamente a un dispositivo Android. Entonces, los dispositivos no necesitan se quedar como haciendo polling a cada 5 minutos. Eso es muy interesante. Es el mismo que Gmail utiliza. O sea, Gmail no está constantemente chequeando con las servidoras, sino que solamente esperando por un push de C2DM. Otro consejo es, bueno, si red es una cosa tan importante, si no hay red, voy a despertar a cada 5 segundos para ver si volvió la conexión. Entonces, cada 5 segundos su aplicación despierta e intenta conectarse a un sitio para ver si volvió la conexión. Pero esa es una mala idea porque, bueno, consume mucha batería, ¿verdad? Entonces, es mejor
tener un broadcast receiver para que su aplicación sea informada sobre cambios en conexión. Entonces, de esta manera no necesita como probar siempre. Lo único que tiene que hacer es ponerle un broadcast receiver para connectivity change. Entonces, siempre que hay un cambio de conexión, tu aplicación va a recibir un intent. Esa es la mejor manera de monitorar los cambios de conexión. Entonces, va a tener que poner el permission de Access Network State, naturalmente, ¿verdad? Y en intent filter, vamos a poner connectivity change en intent filters para que este receiver, para que el sistema llame este receiver. Otro consejo es que hay aplicaciones que dicen, bueno, la verdad es que los usuarios son todos iguales, ¿verdad? Solo cambian de IP. Y conoces a todos los gustos de los usuarios. Porque somos ingenieros, entonces somos usuarios plus, ¿verdad? Entonces conocemos todos sobre usuarios y más un poco. Entonces conocemos a todos los gustos de los usuarios. Pero eso no es verdad. Los usuarios son criaturas que piensan y todo. Y tienen gustos muy particulares. Entonces es muy importante permitir al usuario configurar el comportamiento de tu aplicación. O sea, si hay algo que tu aplicación hace y que podría ser de diferentes maneras, en lugar de decidir una manera específica, que vas a decir, no, este va a ser perfecto para todos los usuarios, en lugar de hacerlo, es siempre mejor poner una pantalla de configuración. Pero un otro consejo importante es que, bueno, a los usuarios les gustan las aplicaciones configurables, pero a los usuarios no les gustan las aplicaciones que son obligados a configurar. Entonces, si tu aplicación, en el momento que el usuario arranca tu aplicación, si la primera cosa que ve es una pantalla enorme de configuración, no les va a gustar. Entonces, tiene que tener defaults, tiene que tener default settings que hagan sentido, que tienen sentido para un usuario típico. Entonces, solamente porque tu aplicación tiene la posibilidad de configuración, no significa que tiene que tener no significa que tiene que ser obligatorio configurarla. Entonces, es muy importante. En Android, en el framework, tenemos una manera muy sencilla de grabar preferencias. Entonces, el objeto Shared Preferences. Entonces, si pones las configuraciones del usuario ahí, puedes muy fácilmente como grabar y acceder. Entonces, no necesita como crear un archivo de configuración ni nada, puede simplemente utilizar Shared Preferences. Otro consejo es que, bueno, las preferencias deberían ser persistentes entre dispositivos diferentes. Entonces, si el usuario cambia su dispositivo, las preferencias deberían ser restauradas para ese usuario, que al final es el mismo usuario, ¿verdad? Entonces, un consejo es como grabar preferencias no solamente en el dispositivo, sino que en tu servidor también, para que el usuario pueda como persistir sus preferencias. Y si tiene una aplicación web, que es la misma que tu aplicación mobile, las preferencias deberían ser las mismas. Otro consejo es, bueno, hay aplicaciones que dicen, bueno, los usuarios inteligentes leen los manuales, ¿verdad? Los archivos README son los archivos más leídos de la humanidad y nunca son ignorados. Y bueno, si el usuario no leyó tu manual, lo siento. Pero la verdad es que en una aplicación mobile, esto no es una buena estrategia. Por ejemplo, las aplicaciones que tienen más éxito siguen este consejo. Por ejemplo, ese no es un libro que van a ver para venta, ¿verdad? Porque Angry Birds no necesita explicación, es muy intuitivo. Entonces el consejo es hacer tu app intuitiva. O sea, muestre en lugar de explicar. Entonces, si tu aplicación tiene una manera compleja de utilizar, que va a necesitar como 3 pantallas de instrucciones, los usuarios no la van a utilizar. Los usuarios hay solamente un botón que va a solucionar la situación, que es el botón Back. O sea, va a oprimir Back, y va a volver a la pantalla Home y a utilizar otra aplicación. Entonces, bueno, siempre es importante hacer una app intuitiva. Y acordando, siempre hay este balance entre fácil de aprender y fácil de utilizar. Otro consejo es, bueno, sabemos que los usuarios son criaturas extremadamente racionales y siempre saben lo que están haciendo, ¿verdad? Y undo para tontos. El usuario no es tonto y siempre sabe qué está haciendo. Entonces no vamos a poner undo, porque undo sería casi un insulto al usuario. Pero la verdad es que, bueno, los usuarios no saben muy bien lo que están haciendo y sí quieren tener undo. Entonces el consejo es siempre tornar posible al usuario deshacer una operación.
Y es muy mejor tornar posible deshacer una operación que presentar una mensaje de confirmación. Porque la verdad es que los mensajes de confirmación son un poco inconvenientes. Porque en la mayoría de las veces que el usuario oprime el botón de borrar, es porque quiere borrar. Entonces, bueno, si toda vez que hace clic en el botón borrar, como salta una confirmación diciendo, ¿realmente quieres borrar? Sí, quiero. Y la única vez que... entonces es muy mejor tener un undo que presentar una pantalla de confirmación. Especialmente para operaciones que el usuario como tiene que borrar 100 mensajes cada vez que hace clic en borrar, como salta el mismo diálogo, sí, todavía quiero. Entonces, y hay como, a veces hay aplicaciones que solucionan esto poniendo un checkbox diciendo no mostrar esta pantalla, nunca más mostrar esta pantalla, pero enseguida, en el momento siguiente, el usuario va a borrar accidentalmente algo. Entonces, siempre es mejor tener undo. Por ejemplo, incluso las operaciones de red, por ejemplo, Gmail, ¿quiénes usan el undo de Gmail? ¿Mucha gente? Sí. Entonces, tengo una noticia. Es un feature que mente para ti. Porque la verdad es que el mensaje no fue enviado. Cuando haces clic en enviar, la verdad es que Gmail está esperando hasta que el timeout de undo se agote. Y cuando se agota, sí envía el mensaje. Porque si haces clic en undo antes, como dice, ok, está undone. Entonces no es que como manda un paquete más rápido que el otro paquete para interceptarlo en el medio del área. Es una ingeniería muy compleja. Entonces mismo en operaciones de red es muy importante tener undo, aunque sea una mentira. Sí, porque los usuarios son criaturas que son muy impacientes, pero son fáciles de engañar, ¿verdad? Otro consejo es, bueno, hay cosas que el usuario pide, y cuando lo pide es porque lo quiere, ¿verdad? Entonces el usuario lo pidió, ahora va a tener que esperar. No voy a poner un botón cancelar porque al final el usuario lo pidió, ahora tiene que esperar. No puedo hacer nada, lo siento. ¿Verdad? Pero eso es muy malo, porque el usuario cambia de idea. Entonces, siempre permite al usuario cancelar o posponer una operación, y hágalo rápido. Porque a veces, por ejemplo, hay una pantalla que está tardando mucho tiempo, el usuario quiere cancelar y no hay botón cancelar, como van a teclear. ¿Cuál es el botón que el usuario va a oprimir en este caso? Back. Entonces, pero hay aplicaciones como que tienen un botón cancelar, y cuando oprimes el botón cancelar, solamente cambia el mensaje y dije, cancelando, por favor espere. Entonces es necesario cancelarlo rápidamente. Otro consejo, bueno, hay aplicaciones que dicen que el usuario tiene que mantener el dispositivo en la orientación correcta. Hay una orientación correcta para utilizar el dispositivo, portrait o landscape, y el usuario no puede rotarlo. Si lo rota, está equivocado, no está utilizando mal mi aplicación. Entonces es muy importante que tu aplicación tenga soporte para portrait y landscape. Porque el usuario puede se quedar cansado, quiere dormir, si tu aplicación no funciona así, bueno, va a oprimir back. Otro consejo es que hay muchas aplicaciones que tienen interfaces muy complejas y que creen que los usuarios tienen dedos infinitamente pequeños. Entonces, a veces, como estoy utilizando una aplicación que tiene como 20 botones en la misma pantalla, y me siento como un dinosaurio, intentando teclear en un teclado chico. Entonces, es muy importante saber que dedos son cosas grandes. Y no son muy precisas. Entonces, tu interfaz no debe tener como muchos botones en la misma parte. Y el peor es cuando, por ejemplo, hay una aplicación que hay un botón borrar todo y un botón enviar. Están como uno al lado del otro. Y no tiene undo. Ni tampoco cancelar. Entonces es muy importante hacer el diseño de tu interfaz con esto en mente. Si necesario, hagan como pantallas diferentes para tener como pantallas menores y más sencillas. Otro punto importante es que a los usuarios les gusta la simplicidad, ¿verdad? No es verdad. A los usuarios no les gusta la simplicidad. A veces pensamos como, voy a hacer una pantalla muy sencilla porque los usuarios son tontos. Entonces voy a hacer una pantalla que tiene solamente un botón, un personaje animado apuntando para el botón. O sea, haga clic aquí. Pero no es esto que gustan los usuarios. Los usuarios no quieren simplicidad, sino que claridad.
claridad es diferente de simplicidad. Esta es una pantalla que tiene mucha claridad, que es una pantalla que tiene mucha información con un uso eficiente del espacio. Entonces, el horario, la previsión del tiempo, la batería, entonces la alarma y todo. Entonces, hay mucha información en la misma pantalla y todavía hay espacio para mirar el fondo de pantalla. Entonces, claridad es lo que buscan los usuarios. Y el último es rendimiento. ¿Por qué el rendimiento es importante para el usuario? Bueno, la respuesta es esta. El rendimiento es importante, ¿por qué? Por eso. Y esto pasa con muchas aplicaciones. Entonces, esta pantalla de Android es una pantalla que los usuarios odian. Se llama ANR, Application Not Responding. Cuando los usuarios ven esta pantalla, van a pensar algunas cosas, porque los usuarios son criaturas que piensan cosas. El primero que el usuario puede pensar es que, bueno, hice algo mal. Algunos usuarios van a pensar esto. Otros van a pensar, no lo sé, que es un pensamiento muy frecuente en los usuarios. Otros van a pensar que es perfectamente comprensible, ya que su operación es O de n cubo. ¿Sí? Pero no son muchos. Pero la mayoría de los usuarios van a pensar esto. Está roto, no sirve. Van a oprimir back e instalar otra aplicación. Entonces, un otro nombre para esa pantalla, que tiene 4 letras, bueno, con 3 letras, ANR, y con 4 letras, fail. ¿Verdad? Entonces, no, en tu aplicación no quiere esta pantalla. Entonces, esos son los consejos para rendimiento. Haga todo en background, o sea, nunca bloquee la UI thread. La UI thread es muy importante para el usuario y no debes nunca bloquearla. Entonces, tu aplicación tiene que estar siempre disponible para el usuario en la UI thread, porque el usuario es el más importante. Entonces, si quieres hacer algo en la UI thread es porque piensas que algo es más importante que el usuario. Estás equivocado. El usuario es el más importante. Siempre informarle al usuario qué está haciendo, porque los usuarios odian ser ignorados. Entonces, son criaturas inseguras, como cuando hacen clic en un botón, están pensando, la aplicación me escuchó. Si tu aplicación no hace nada, como el usuario se va a quedar inseguro. ¿Ves? Entonces, es siempre importante decirle al usuario que sí, te he escuchado, estoy haciendo lo que pediste. Y, bueno, siempre permitirle al usuario cancelar o posponer una operación. Hay un ejemplo muy bueno para... una otra cosa importante es que como informar al usuario cuando está haciendo algo que tarda, como utilizar un spinner o progress dialog. Que la ciencia todavía no explica por qué los usuarios se quedan más tranquilos cuando ven algo que gira. ¿Verdad? Eso tiene un efecto calmante, no sé qué es esto. Pero si va a tardar un poquito, pone algo que gira. Bueno, y este es un ejemplo de una aplicación buena que sigue las prácticas. Entonces, si quiere un ejemplo de todo esto, como una aplicación que se adapta bien a todas las pantallas, una aplicación que hace todo en background, con enfoque en el usuario, que tiene cositas que giran y todo. Esta es una aplicación muy interesante, es open source, entonces puede mirar el código fuente. Esta es la aplicación de Google I.O., que es la misma aplicación de Google Developer Day. Bueno, este es el fin de mi presentación. Espero que les haya gustado. Y este es nuestro blog en LATAM, que programa con Google. Este es nuestro Twitter. Ese Twitter está malo. Perdón. Este es Google Dev LATAM. Este es para Brasil. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, este es mi Google Plus y mi Twitter. Bueno, si tienen alguna pregunta. ¿Ahí? Sí. ¿Hay un micrófono? Pero, sí. Sí. Hay veces que, por ejemplo, si tengo una tablet y si tengo un teléfono, voy a querer distintas preferencias
y si sincroniza automáticamente, va a ser molesto cada vez que cambie tener que... Ah, sí, muy importante, sí, un punto muy importante. No son todas las configuraciones que tienen que sincronizar, solamente las configuraciones que tienen que ver con la cuenta del usuario, pero las configuraciones de usabilidad deberían ser diferentes en dispositivos diferentes. Debería dar la opción al usuario de copiar sus configuraciones, de importarlas, pero sí, debes permitir que el usuario tenga configuraciones diferentes para tablets y aplicaciones. Este es un consejo que siempre es bueno seguir, como hacer con que la experiencia en tablets y teléfonos sea configurada de una manera independiente, porque son diferentes. Sí, gracias. Es un consejo muy útil. Hola. La pregunta es, debido a que la tendencia de los dispositivos cada vez van mejorando en hardware y cada vez incluso pantallas más grandes, y es como que se va desdibujando cada vez más la diferencia entre lo que sería una laptop y un dispositivo, sí. ¿Qué orientarse a nivel de desarrollador, a nivel de pensar más desarrollando para tablet, pensando en un futuro más cercano, como que todo va a ser en hardware onda tablet, o seguir con una mentalidad, digamos, mobile, con hardware reducido? La verdad es que, bueno, mi consejo siempre es soportar a todos los dispositivos, todos los 410. Naturalmente, realísticamente, a veces no es posible hacerlo, pero mi consejo siempre es soportar el máximo posible. Los teléfonos son muy importantes, entonces, bueno, es difícil prever el futuro, todavía no terminamos nuestra máquina del tiempo, pero estamos trabajando en esto. Pero la verdad es que, bueno, es muy difícil prever el futuro, pero creo que los smartphones, los teléfonos van a estar ahí por mucho tiempo. Entonces es muy importante que tu aplicación funcione muy bien en teléfonos. La mayoría de los usuarios hoy tienen teléfonos y no tablets, ¿verdad? Entonces es muy importante soportar bien los teléfonos. Y hay situaciones donde es muy más conveniente utilizar un teléfono. Porque un tablet, bueno, tablets son cosas grandes, a veces como es más conveniente tener un teléfono en la mano. Entonces, sí, los teléfonos son igual que importantes que las tablets, los dos. Como decía, para la mayoría de las aplicaciones que hacen algo que no es trivial, la interfaz es una porción pequeña del esfuerzo. Entonces, a veces vale la pena tener una interfaz adaptada para cada dispositivo en la misma funcionalidad core. ¿Otra pregunta? Bueno, perfecto. Gracias.